20 años. Es un tema que nos podría llevar o nos va a llevar varias horas. El día de hoy pues tenemos una hora nada más. Sin embargo, pues esperemos que los próximos meses tengamos un poco más de tiempo para profundizar en algunos temas muy particulares. Y bueno, pues a mí me gustaría comenzar el día de hoy con una pregunta. Yo siempre les hago la pregunta cuando son los cursos presenciales, les digo, oye, contador o contadora, ¿tienes alguna parte relacionada? Y ahí es cuando pues se empiezan a dudar de, primero, pues si son partes relacionadas o no, quién es parte relacionada y por qué es importante el tema de partes relacionadas. Bueno, porque finalmente, si quieres entender precios de transferencia, primero debemos entender tres conceptos. Uno que es precisamente el de partes relacionadas, otro el valor de mercado y bueno, finalmente pues saber realmente qué es el precio de transferencia. Entonces, bajo esos tres conceptos, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, principalmente conceptos y el fundamento legal que nos habla de precios de transferencia, es lo que nos va a llevar la plática del día de hoy. Así que bueno, si yo les preguntara si tienen partes relacionadas, igual me pueden contestar por el chat, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver a qué nos referimos primero con precios de transferencia. Después vamos a ver este punto en particular, las partes relacionadas, y ahí es donde se podrán dar cuenta que todos tenemos alguna parte relacionada. Bien. Primer término, primer concepto, precios de transferencia. Es utilizado para referirse al análisis y asignación de valores en las operaciones entre partes relacionadas. Dichas operaciones son intercambio de bienes, intangibles, intereses, comisiones o prestaciones de servicio entre compañías pertenecientes a un mismo grupo empresarial. Digamos que este concepto es el que viene explicado de acuerdo a lo que dice la OCDE. La OCDE, bueno, para los que no conocen bien, es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es un organismo mundial al cual pertenece México desde el año de 1994. Bueno, este concepto que viene tanto en la OCDE como también viene en lo que sería la ley del impuesto sobre la renta, pues básicamente lo que nos está diciendo es asignar valores a las operaciones entre partes relacionadas. Y con operaciones, como ya lo decíamos, no hablamos nada más de compraventa de productos. También puede ser pago de intereses, pago por intangibles, pago de comisiones y, bueno, prestaciones de servicio, entre otros, ¿no? Aquí faltó agregar arrendamiento, que es un tema súper común. Y, bueno, los pagos de préstamos con intereses, que muchas veces no hay intereses, y ese es un tema que no solamente afecta a precios de transferencia, sino también a otros temas fiscales y legales. Bueno, entonces, asignar valores nos referimos a que no solamente hablamos de pesos como tal, sino, como ustedes saben, pues el pago de intereses, sobre todo, pues es una tasa, es un porcentaje. En ese caso, el precio del dinero, pues no es otra cosa más que un porcentaje de lo que se presta. Entonces, bueno,
Mm, y al decir operaciones, dijimos todo tipo de operaciones, pero sobre todo, para que existan los precios de transferencia, tiene que haber partes relacionadas, ¿sí? Y ese es el principal concepto, desde mi punto de vista, que se debe tomar en cuenta antes de hacer cualquier análisis, antes de hablar de precios de transferencia. Y por eso es por lo que muchas veces no se habla precisamente del estudio de precios de transferencia, porque no saben si son partes relacionadas o no. Y eso es lo que vamos a tratar de profundizar el día de hoy. En particular, a grandes rasgos, cuando existe un precio de transferencia y un precio, digamos, pactado en el mercado, lo principal es que en una operación de mercado, las partes involucradas lo único que quieren es maximizar su utilidad, o es decir, quieren ganar más y perder lo menos. De eso se trata cuando tú vas a cualquier operación en el mercado, pues tratas de ganar lo más posible. ¿Y qué pasa cuando son partes relacionadas? Que pues por lo mismo del concepto están unidos de una u otra forma. Lo que se quiere ya no es tanto ganar, que ganen todos, porque finalmente pues todas las empresas son del mismo grupo. Lo que se quiere en este caso es maximizar la utilidad de todo el grupo en general, tipo el concepto de consolidación, en el cual, bueno, aquí lo que se trata de consolidar sería la utilidad tal cual de todo el grupo, ¿sí? No pagar lo menos de impuestos, sino más bien maximizar la utilidad, que de alguna forma está relacionado con el pago de impuestos. Entonces, para entender y razonar el por qué existen los precios de transferencia, hay dos conceptos que me gustaría platicar. No voy a profundizar en este tema, pero sí con saber o hacerles ver que para que las empresas en su mayoría, cuando hacen alguna operación entre partes relacionadas, lo hacen siguiendo dos ideas. Por un lado, alguna estrategia corporativa, ¿sí? Una estrategia corporativa como, pues vamos a llegar a un nuevo mercado, vamos a introducir un nuevo producto, vamos a llegar a un nuevo país, ¿no? Se da mucho eso, ajá. Y por otro lado, están las estrategias fiscales, que ahorita, bueno, se van a poner de moda con el concepto de los esquemas reportables, que no me voy a meter a ese concepto porque realmente es un tema muy amplio y también necesitaríamos otras dos sesiones para eso. Pero el caso de las estrategias fiscales en general, pues y sobre todo pues para grupos multinacionales, eh, algunos factores que pueden servir para crear una estructura de precios de transferencia es precisamente la diferencia en tasas impositivas de un país con respecto a otro, diferencias en posiciones fiscales de las empresas, algunas pérdidas fiscales acumuladas de algunas empresas vamos a suponer, en Panamá con respecto a un grupo multinacional cuya sede se encuentra en Holanda, y no es porque me haya acordado de Uber, pero pues así funciona, y que tiene establecimientos permanentes en 10, 20, 50 países, ¿no? Entre ellos México. Entonces, por lo tanto, pues le va a aplicar en algún momento alguna estrategia para pagar lo menos impuestos o maximizar sobre todo la utilidad del grupo, ¿sí? Y bueno, también puede